parte de Dios. O lo tomas o lo dejas. Y dice así: si no eres fiel para con Dios, no lo serás para con nadie. Si en tu corazón hay fidelidad a Dios, así será tu fidelidad para con todos. Y eso será un estilo de vida que agradará al Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es un tema, pero que está ahí para toda la iglesia. Sí. Por eso estamos dando ahí. Amén. Ay, el título, hermano, el tema está. Creo que me acuerdo. Creo que sí. Vamos a ver en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, verso 18 y 19. Le damos gracias a Papá Dios por su palabra. Gracias por su misericordia, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Aleluya. 6, verso 18 y 19. Dice así: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El tema: responsabilidades respecto a una vida de justicia. Es el tema. Responsabilidades respecto a una vida de justicia. Pablo dice, hermano, que una vez que fuiste libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Antes eras siervo de la injusticia. Sí, antes eras siervo de la injusticia, pero ahora, después de haber sido liberado por el Señor, vienes a ser ¿qué? Venimos a ser siervos de la justicia, servidores de la justicia. Y dice Pablo, mira, hablen como usted, como humanos, pues, por vuestra humana debilidad, que así como para la maldad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. ¿Qué necesito para santificarme? ¿Qué necesitas para santificarte, hermano? Presentar todo tu ser, todos tus miembros para servir a la justicia. Y habla de los miembros de ojos, boca, oído, pensamiento, intención del corazón. ¿No te has oído? Ahora, esos mismos van a servir aquí a la justicia, a Dios. Porque la vida pasada era un puro servirle al enemigo, hermano. Yo creo que eras el preferido del diablo, porque hacías cosas tremendas. Pero ahora ya cambió el asunto. Ya fuiste trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 6. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es algo que deberíamos de tener. Mateo capítulo 5, verso 6. Amén. ¿Qué dice? Cuando vio, pues. No es Marcos 6, ¿cierto? Mateo 5. Ok. Aleluya.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Gloria a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos que anhelar la justicia, hermano. Mira, este es uno de los versos más importantes del Sermón del Monte. El requisito fundamental para todos los que viven piadosamente es tener hambre y sed de justicia. El salmista, el apóstol Pablo, ellos tuvieron tal hambre. De esa manera, la condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá, oye bien, de su hambre y su sed. Va a depender del hambre que tengas y de la sed que tengas de Dios, hermano. Amén. Cuando tú no tengas hambre y no tengas sed, ahí se acabó el asunto. Viene una muerte espiritual para tu vida. Porque, hermano, no hay hambre, ya no hay sed. Cuando tú buscas el alimento físico, ¿qué pasa? ¿Has tenido hambre alguna vez? Sí. Todos los días. Todos los días tiene hambre. Ahorita también. ¿Y cómo sacias tu hambre? Comiendo. Comiendo. Sí. Y cuando tienes hambre y sed de Dios, También. ¿qué haces? Con la palabra. La palabra te llena, Amén. la palabra te sacia. Pero si estás lleno de otras cosas que no son de la palabra de Dios, y estás saciado de otra agua que no es la de Dios, entonces ya estás lleno, pero de otras cosas, no de la palabra de Dios. Entonces vienes tu espiritualidad está descendiendo terriblemente, peligrosamente. ¿Qué bien? La condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá de su hambre y su sed de la presencia de Dios. La palabra de Dios, la comunión con Cristo, la comunión del Espíritu, la justicia, el poder del reino, el retorno del Señor, amar el retorno del Señor. El hambre del creyente por las cosas de Dios desaparece cuando hay afán de este siglo. Oye, el hambre del creyente por las cosas de Dios desaparece cuando hay afán de este siglo. Engaño de las riquezas, deseo desmedido de tener las otras cosas y los placeres de esta vida. Y cuando deja de permanecer en Cristo, cuando se le acaba el hambre por Dios y su justicia, muere espiritualmente. Muere espiritualmente. Por esa razón es necesario que sea sensible a la obra convincente del Espíritu Santo en su vida. Los que no cesan de tener hambre y sed de justicia serán saciados. O sea que tu hambre siempre esté en ti, hermano. Tu sed de justicia siempre esté en ti. Y siempre serás saciado. Y tendrás hambre y serás saciado. Y tendrás hambre y serás saciado. Ayer comiste, saciaste. Hoy comes y si Dios te da licencia, mañana comes y te sacias. Esa hambre no te da, ¿verdad que no? Porque tu cuerpo físico necesita ese alimento. Pues el alma, el espíritu también necesita ese alimento espiritual. Y tienes que tener hambre para que seas saciado y que tengas hambre otra vez. Jesús le dijo, ustedes ya están saciados, ya no necesitan nada de mí, parafraseando la palabra. Ya están saciados ustedes también. Por eso dice el texto, bienaventurados, benditos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, vino una pareja, dijo, aquí no se siente, aquí no se siente nada. Y ayer estuve hablando con uno de los que fueron sus pastores, hace como unos 3 días, me parece. Entonces, él dijo, yo hablo con ellos. Y ella no es convertida. Va. ¿Cómo es que está? Como que encendido también. Esa es una nota. Sí, esa con los pies, hermano. Aleluya. Para que no se duerman, hermano. Debes tener hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Esta pareja pensaba que el mal está en la iglesia. Esa gente ya siempre piensa eso. El problema no es la iglesia, es la persona. Amén. La iglesia no tiene hambre, no tiene sed.
tu iglesia, No, tú el templo. Es que debe tener hambre y sed. Amén. Pero continuamente, hermano. Continuamente. Mira, te voy a decir un proverbio que va por ahí sobre esto. Y léelo, por favor, me tomó este es fuera del tema, pero aquí llega a encajar perfectamente. Proverbio 27, 7. 27, 7. 27, 7. Amén. ¿Qué dice? El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Pero al hambriento, Todo lo amargo es dulce. ¿Qué recibes a través de esa palabra, hermano? lo mismo que se está diciendo. Lo mismo que estamos hablando, hermano. El hombre saciado desprecia El que panal de miel. si hay algo dulce en el mundo es la miel, ¿sí o no? Si hay algo dulce en el miel, pero todavía el amor de Dios es más Amén. dulce que la miel. Solamente puede superar el amor de Dios. Aleluya. Entonces, el hombre saciado es que hay gente que ha dicho, No tiene hambre. hay gente que ha dicho, ya no tiene la mano que enseñarme nada. Yo ya lo sé todo. Yo ya lo conozco, ya sé todo. ¿Qué me puedo dar? Bueno, cuando Cristo acabó de crecer, ahí se quedó. La palabra de Dios, hermano, al 100% nadie la va a poder llevar a cabo. Porque es infinita, es espiritual, 100% espiritual. Y a quien quiera Dios revelarse. ¿Sí? Entonces, aquel que ya se siente saciado, imagínate, estás tú lleno. Ya no te cabe más. No se antoja nada. Nada se te antoja. Estás lleno, estás satisfecho. Así es. En lo físico, ¿sí o no? Físico. Te comiste un kilo de barbacoa y ya. Estás lleno. Ya. Aunque te puedes ganar algo, otra cosa. Estás lleno de la presencia de Dios. Y que digan, mira, acá nosotros tenemos mejor alabanza. Acá en la iglesia el nombre hay aire acondicionado. Acá está mejor. Vente. ¿Para qué vas a otro lado? Va a ser igual. ¿Sí? Sí, si el mal está en mí. Alguien dijo una vez, hermano, van a buscar al Dios de la otra iglesia. ¿Verdad? Cuando salen de una iglesia se van a buscar al Dios de la otra iglesia. Que el que está operando aquí no es el mundo que está operando. Amén. Más ayuno. No hay más. Hermano, el mundo tiene muchos dioses, Sí, pero tú y yo nomás tenemos uno. Amén. Nada más uno. Y es el Todopoderoso. Aleluya. Es el Dios de Dios, Amén. Señor de señores. Y a su nombre. Pero al hambriento, al que tiene sed, al que tiene hambre, le dan por dulce aquello amargo y para él es dulce. Amén. Sí, ¿Cierto? para él es dulce porque está hambriento. ¿No has visto una persona que cuando tú le estás hablando se queda hasta embobada, hermano? Sí. Está recibiendo con una esponja toda aquella palabra que está saliendo de tu boca. Y Dios te da esa fuerza, esa unción, y te da esas palabras adecuadas para la situación de esa persona. Y te está escuchando, hermano, y dice, ay, qué bonito hablas. Porque tiene hambre. Amén. Un texto bíblico cualquiera que hagas para una persona que ya tiene mucho conocimiento, ya lo sé. Pero aquel que no sabe nada, aquel que no está saciado como eso, sí, ay, qué hermosas palabras, platícame más. Entonces, después, ustedes lo han vivido. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Amén. Aleluya. Gloria. Ora para que siempre tengas hambre y sed de la palabra de Dios, hermano. Ora para que siempre tengas esa hambre y sed de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siempre tengo sed de la palabra de Dios. Amén. Yo cuando la predico yo me lleno. Ajá. Digo, Jesús, cuando digo, ¿pero qué le traigo de comer a Jesús? Pues ven, hablando con la samaritana. Dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Haz la voluntad del Padre y no vas a tener hambre nunca, hermano. Nunca vas a tener hambre. Sí, vamos ahí en Mateo 5:20. Le dije la misma cita, no. 5:20 es otra. Uy, está bien cerquita. ¿Qué dice?
Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo eran los fariseos? Mostraban una justicia, pero externa, no interna. Eran hipócritas, eso los dijo. Y nada más, y el Señor les dijo en su cara, son sus hipócritas, generación de víboras. La justicia de los escribas y de los fariseos era solo exterior. Guardaban muchos preceptos, oraban, alababan, ayunaban, leían la palabra de Dios y asistían a los cultos de oración. Sin embargo, sustituían las actitudes correctas del Espíritu por las obras externas de la carne. Jesús dijo que la justicia que Dios exige del creyente es mayor. El corazón y el espíritu, no solamente las acciones externas, deben conformarse a la voluntad de Dios en fe y amor. El externo. Por eso Jesús le dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde van a entrar? Infierno. En la contraparte, ¿no? Nomás hay dos. 1 Timoteo 6:10. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 6:10 al 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mucha gente se ha perdido, hermano, por el dinero, por la codicia del dinero. Y bueno, ¿saben qué? Se perdieron a través, se extraviaron, se perdieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dicho de otra manera, todo su ser sufrió tal dolor, hermano, y se perdieron. ¿Sí? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, ¿a quién está hablando? Vamos a mí. Mas tú, A mí también. oh hombre de Dios, ¿sí los que son hombres de Dios? Amén. ¿Sí? Huye de estas cosas. ¿De cuáles? De la avaricia, de la codicia. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De estas cosas que son, creo, 6: justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. ¿Con cuáles te identificas? 1, 2, 3. Gloria a Dios. ¿Con cuáles te identificas? Con todos, casi todos. O sea, todos los tienes, ¿no? Casi todas. Casi todas. ¿Eres justo? ¿Tienes piedad? ¿Tienes fe? Sí, amén. ¿Tienes amor? Amén. ¿Qué más hay, amén? Amén. ¿Tienes paciencia? ¿Eres mansito? Amén. Eres manso. Amén. ¿Hay mansedumbre en tu corazón? Sí. ¿Sí? Sí. Porque si dices que sí y no es cierto, te voy a venir a probar. Y si tú dices que no eres codicioso de ganancias deshonestas, o sea, por amor al dinero, porque es el rey de todos los males, porque habla de la codicia, puede haber prueba. Acuérdense que tenemos que decir sí, sí o no, no. Así es. Porque si hay de más de esto, de mal procede. ¿Sí? Fíjate nada más. Señor, no te dejaré. Hasta la muerte voy a ir con... Ay, Pedro. Luego lo probaron. Sí. Para que sí. Lo que salió de sus labios lo cumple. Diga, ahí está, ¿no? Que me ibas a acompañar hasta la muerte. Señor, ¿tú lo dejaron solo? Digo, pero mi padre no me ha dejado solo. Todos me Ya dejaron estaba solo. escrito, Bueno, hermano. Ya estaba escrito. que los iban a Que iría abandonar. al pastor y se Y se despació. pasearon sobre ellos. Estaba escrito. Eso es. Muy bien. Veamos, hermano. Hacer justicia. Tenemos que hacer justicia. Seguir la justicia. 2 Timoteo 2, 22. 2, 22.
Amén. Adelante. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bien. El 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si tú te limpias de esas cosas, hermano, ¿sí? La mala palabrería, es un poquito atrás, impiedad, mentira, y aparte es iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si tú te limpias de estas cosas malas que te estorban, vas a ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ya estás preparado. ¿Por qué? Estás huyendo de la corrupción, estás huyendo del pecado, pero viene a ser que Dios te va a usar en cualquier momento y estás listo. ¿Sí? ¿Por qué? Hay unas cosas que tienes que hacer. Otra vez. Huye también de las pasiones juveniles. Y esto, hermano, está hablando de una etapa de madurez y una vejez. De madurez, que es lo mismo, ¿verdad? Y que tienes que dejar las pasiones que llevan contigo en el tiempo que estabas joven, o que eres joven. Es decir, ¿cómo son las pasiones juveniles? Enojón, gritón, enamorado, con pasiones correctas, sí, con buscar. Imagina un joven, tiene muchas ¿cómo se llama? Perturbaciones. Quiere ir a la playa, quiere ir a la disco, quiere ir al reventón, a saber o no quiere, hermano. Son pasiones que están en la persona, ¿sí? Pero como tú ya estás en Cristo, ya tienes que huir de estas cosas, ¿sí? Tienes que huir de esas pasiones y seguir la justicia, otra vez, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con otros que tengan el corazón limpio y que invocan al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alabanza será en la congregación. ¿De acuerdo? ¿Predicando? Ahora, fíjense bien. Vamos a ver ahí, que debemos seguir la justicia. Vamos a ver algo que habla sobre nosotros. Oseas capítulo. Santo Dios. No, más bien, espérame. Es Hebreos. ¿12? Amén. ¿Qué dice? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Quién dijo que la disciplina trae gozo? No trae gozo la disciplina. Pero vemos, hermano, que de acuerdo al título, que hay una responsabilidad sobre tu vida respecto a que vivas una vida de justicia, una vida que le agrade a Dios, que honres a Dios con tu vida, porque muchos no están honrando al Señor Jesús, muchos lo están deshonrando, ¿sí? Pero que tú lo honres en todo lo que haces. Amén. En todo lo que dices, en todo lo que piensas y en todo lo que hagas. Qué tremendo. Es una vida de justicia, pero es una responsabilidad sobre tu vida. Yo he dicho, la palabra nos compromete. Sí, la palabra, no es necesario que te digan, tú tienes que comprometerte. La misma palabra que tú lees, compromete.
La misma palabra que tú lees te compromete. Amén. 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 Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Para que tú te ejercites en el camino del Señor, va a ser necesario, ¿no?, disciplina. Porque Dios a nadie deja sin disciplina. Ahora, tú y yo no tenemos que rechazar la disciplina. Si rechazamos la disciplina, si estamos en contra de la disciplina, entonces dice el Señor que somos hijos bastardos. Entonces, se tiene que aceptar la disciplina, ¿no? Porque no, es que no me agrada que me disciplinen. No me agrada. Entonces mejor me voy a donde no me disciplinen tanto, a donde no sean tan estrictos. ¿Qué pasaría? Es que no voy a crecer, no voy a perder. No va a haber fruto, hermano. No. Porque el fruto apacible de justicia, eso solamente se les da a aquellos que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? No puedes llegar a la universidad a comprar un título. No. Tienes que estudiar todos los años que se necesitan estudiar. ¿Sí? ¿Verdad que no te van a dar un título? ¿Porque eres bonito, eres guapo? No me lo van a dar. ¿O porque eres honrado? ¿A nadie le has robado nada? No. Tienes que pasar. Y en el estudio y en la... Como dices, cuando estamos estudiando, tienes que tener ciertas normas, reglas, disciplinas, ¿sí? Y tienes que obedecerlas. No tienes que hacer lo que tú quieres. Me expulsan, te hago lo que quiera. No puedes hacer lo que tú quieres. No puedes mandar en otra casa. No. Yo no voy a ordenar tu casa. ¿Sí? Dios le dijo a aquel hombre, ordena tu casa, porque vas a morir. Entonces dijo, no, yo te voy a ordenar la casa, no. Dice, tú eres el responsable de ordenar tu casa, de ordenar tu vida. La palabra que se dio, hermano, es para que la apuntes. Si es para ti, si fue para ti, ahí hay muchas plumas, para que puedas tú anotar si esa palabra es un rema, te va a servir. De aquí en 15, 20 años te va a servir esa palabra. Porque lo que tú estás aprendiendo, si tú lo anotas, te va a servir siempre. Yo les digo a los que se enseñan a tocar un instrumento, no es para un día, para un año, ni para dos, es para toda la vida esa enseñanza. Y lo más tremendo aquí es que esta enseñanza que Dios está dando no es para esta vida nada más, sino es para la eterna. Amén. Para la eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Fíjate nada más, hermano. Ahora, mira los otros dos versos que siguen. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, el que se sale, el que tiene sendas torcidas, se sale, hay cojera espiritual, se sale del camino y se enferma. Hay enfermedad. Y entonces dice el Señor, aquí, a través de Pablo a los hebreos, que hagamos camino derecho para nuestros pies. ¿Pues eso es lo que está hablando en la palabra? Ahora, examina la senda de tus pies. Haz un recuento de cómo está cerca de Dios. Para que ya una vez esos caminos estén derechos, lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego, hermano, viene el otro. Seguid la paz con unos cuantos. No, con todos. ¿Cómo? Todos. Tiene que ser con todos. Sí. Todos. Con los que no me caen bien. Sí. No nos tienen. No nos tienen que caer mal. Pero aún sin el camino. Sí, aún si te caes, tienes que estar bien, hermano. Aleluya. Sigue la paz con todos y la santidad. Igual nadie verá. Entramos a una palabra bien grandota, grandísima. Sí. Santidad requiere el Señor de su casa.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Mira, retrospectivamente, mírate a ti, aún con los ojos abiertos, lo que prefieres, mírate a ti mismo, a ti misma, y ve si hay santidad en ti. No tienes que decirme que siempre, no tienes que decirme que no. Mírate a ti mismo, a ti misma, si hay santidad en tu vida. Ese es un examen a la rápida. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te miras tú? Si estás haciendo lo correcto. Porque mira, si no sigues la paz con todos y la santidad, no vas a poder ver al Señor. No lo vas a poder ver. Para que tú lo veas, tienes que hacer lo que dice la palabra. Que siga la paz con todos, sigue la paz con todos y la santidad. Cuando un hijo de Dios no quiere entrar en santidad, o sea, no quiere seguir el camino y no busca la santidad, y es hijo, porque lo hemos visto en experiencia, Dios lo va a santificar. Pero ¿sabe cómo lo santifica Dios? Por fuego. Por fuego. Dice, este me servirá y lo voy a pasar por fuego. ¿Quién quiere ser santificado esta manera? No. ¿Para qué te expones, hermano? A que el Señor te lleve a la santificación a través del fuego. Cuando de corazón tú presentes tus miembros a la justicia, tú cambies de mentalidad, cuando tus pasos sean correctos, cuando el caminar de tus pies sea alumbrado por la palabra de Dios y la lámpara de Dios alumbre tu andar, tu camino, entonces, hermano, podrás presentarte delante de Dios como hombre que no tiene nada de qué arrepentirse, de qué avergonzarse, pues. Lo mismo. Hermano, ten una responsabilidad delante de Dios en tu vida. Tienes que meditar en esto. Esa responsabilidad tienes que tenerla, porque tú sabes lo que es lo contrario de responsabilidad. Y una persona irresponsable, ¿en dónde tiene cabida? En ningún lado, ni con su familia, ni con la sociedad, menos con Dios. Dios quiere responsabilidad, compromiso, santidad, seguir la justicia. Veamos lo que dice 1 Juan capítulo 2. Los 28. ¿Los qué? Los 28 y 29. Amén. ¿Qué dice? Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, sí, tenemos que permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sepamos también que todo el que hace justicia es nacido de Él. De ahí, hermano, que aquel que es injusto, ¿de quién es nacido? No es nacido de Dios. El que es injusto no es nacido de Dios. Pero el que es justo y que practica la justicia, es nacido de Dios, hermano. Y es muy importante que nazcamos de nuevo, hermano. Porque lo hemos dicho muchas veces. Hay gente que no es nacida de Dios. Mucha gente. Hoy en la madrugada estaba hablando con mi hermana y me recordaba aquella satisfacción que le dio cuando vio que la iglesia estaba llena. Eran cerca de 300 personas. Le digo, Señor,
Tu iglesia está llena, Señor. Digo, nomás hay 5 iglesias que están de todo su corazón, de casi 300 años. No pasa eso. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Cuando tú llegas a la iglesia, y si tienes hambre y sed de Dios, eso es lo que Dios te va a saciar. Pero si estás pensando en otras cosas, si tu vida está, tu mente y tu pensamiento y tu corazón está alejado de Dios, ¿qué pasa? No estás ahí. El cuerpo presente estás ahí, pero tu corazón está lejos. En su corazón, ¿ya dice un texto por ahí? Sí, este pueblo dice. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces tú has llegado aquí, hermano? Te voy a cuestionar, a mí si no se cuestiona a mí. Que no voy a decir nada. ¿Cuántas veces ya has llegado aquí y tu corazón está aquí? ¿Cuántas veces has estado aquí, viendo porque tienes que venir los domingos? Porque tienes que asistir al servicio. Pero tu corazón no está aquí, está en otro lado. ¿Cuántas veces has llegado así? No me contestes. Aleluya. Gloria a Dios. En 1 Juan también, en el capítulo 3, verso 4 al 10. ¿Cuál es 3? 3, 4 al 10. ¿Qué dice? ¿Es qué? Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hasta el 10. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Les digo que la palabra nos compromete, hermano. Mira nada más. Está hablando Juan de cómo puedes conocer a un hijo de Dios y a un hijo del diablo. ¿Sí? Y manifiesta así de. En esto se manifiesta. Se declaran, se dejan ver. Dice el principio, hermano. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mira, los verbos ver y conocer están en el tiempo pretérito perfecto. En griego se refiere a la acción que ocurrió en el pasado, cuyos resultados continúan hasta el momento presente. Por lo tanto, Juan dice que nadie que está viviendo en pecado lo ha visto ni continúa viéndolo, ni lo ha conocido y sigue sin conocerlo. Así que eso puede aplicarse a los que nunca han tenido una verdadera fe en Cristo, o a los apóstatas que conocieron a Dios en el pasado, pero no han seguido conociéndole hasta el presente, de modo que ya no lo conocen. ¿Qué tenían que decir? Hijitos, nadie os engañe. No es para que te engañes. Mira, el que hace justicia es justo. No es que diga, yo soy predicador, yo soy hijo de Dios. No tienes que dejarte engañar. Tienes que ver mis obras. Y mis obras van a ver si soy justo o injusto. ¿Sí? Mis obras van a ver si soy hijo de Dios o hijo del diablo.
Ándale. Fíjate bien. El que practica el pecado es del diablo, o ha hecho del pecado una práctica, no se aparta. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es el que quiere dejar las cosas del diablo y acercarse a Dios, para que Dios haga esa obra de deshacer esas obras del diablo que estaba haciendo el diablo a través de ti. ¿Sí entiendes cómo está el asunto? Bueno, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? ¿Cuál es la simiente de Dios? Muy difícil esa respuesta. Jorge, ¿cuál es la simiente de Dios? Y vino el sembrador y sembró. Entonces en ti llegó la semilla. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo. Cristo es la palabra. Bien contestado. Fíjate. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. De ahí, hermano, que si el que no es nacido de Dios está haciendo del pecado una práctica. Aleluya. Pero si va a la iglesia, pero si va cada domingo y hasta se peina. Eso no quiere decir. ¿Pero de qué le sirve? No ha nacido de nuevo. Está perdonado con sus delitos. Así es. La expresión no puede pecar implica acción continua. Juan enfatiza que los de veras nacidos de Dios no pueden hacer del pecado un hábito, una costumbre, porque la vida de Dios no puede existir en los que viven en pecado. El nuevo nacimiento produce la vida espiritual que resulta en una relación siempre presente con Dios. En esta carta, cada vez que Juan se refiere al nuevo nacimiento, emplea el tiempo perfecto del griego para resaltar la relación continua y sostenida que comenzó con el nuevo nacimiento. Es una imposibilidad espiritual, oye, ¿no? Es una imposibilidad espiritual que alguien tenga la vida de Dios, sea nacido de Dios y siga pecando. Es una imposibilidad espiritual. ¿Notas esto? De acuerdo al texto bíblico. A veces los creyentes pueden caer de las altas normas de Dios, pero se arrepienten y Dios les perdona y siguen caminando, ¿sí? Pero no continúan con el pecado. Se arrepienten, digo, hijos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que guarda a los fieles del pecado es la simiente de Dios, es decir, la simiente de Dios en ellos, es decir, la vida, el espíritu y la naturaleza de Dios viviendo en ellos. El espíritu, la vida y la naturaleza de Dios viviendo en ellos. Mediante la fe, la presencia de Cristo, el poder del Espíritu y la palabra escrita, todos los creyentes pueden vivir cada momento de su vida libres de ofensa y de pecado. Libres de ofensa y de pecado. Oye, hermano, ¿es difícil ese mandamiento? Dijo el Señor, mis mandamientos no son gravosos. Dios no te daría, o no le daría a la humanidad un mandamiento que no lo pudiera llevar a cabo. Miren aquella ley, 10 mandamientos. Él vino a cumplir. Amén. Y nomás te dejó 2. Amén. Sí. Y si te dejó 2, lo resumí nomás en 2. Es que sí los puedes hacer. Sí los puedes llevar a cabo. Ama a Dios y a tu prójimo. Ama a Dios y a tu prójimo. ¿Entiendes? El que cumple esto, Cumple toda la cumple ley. toda la ley. Amén. Veamos 2 Corintios 6, 14, 15. 2 Corintios 6, 14, 15.
6:14. Amén. ¿No tiene 16? No. Amén. No. ¿Sí? ¿No que tenga? No tiene. A ver, bueno. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente en el incrédulo. Sí. Hasta ahí. Somos templo del Dios viviente, ¿verdad? Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es una ley que Dios dio en respecto a Israel, lo que dijimos la otra vez, que no les darás a sus hijas a ellos, ni tomarás de tus hijos para darles a ellos, ni sus hijos a ellos, ni que ellos se casen con ustedes. Dios quiere conservar una nación santa, pero era un yugo desigual, que los filisteos se casaran con las hijas de Israel, ¿sí? O hijos. Entonces, ahora en este tiempo, ahí está otra vez el mandato: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay un compañerismo entre uno y otro, en yugo desigual. Porque si ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Quién es el de la justicia? El creyente. ¿Quién es el de la injusticia? El incrédulo, el que no cree. ¿Sí? Y sigue diciendo: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Mira qué clarito está ahí, hermano. Por eso siempre habrá fracaso. Está habiendo, siempre ha habido, de gente, muchachos, jóvenes, que se casan con incrédulos. Y muchachos y muchachas. Pues son también las muchachas, con muchachos incrédulos. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, no estoy viviendo bien, man. Sí, pero ya sabías que a eso esa era la consecuencia de casarte con una persona que es un mandato de Dios, no es una opción, es una orden. No os unáis. No os unáis. Y ese mandamiento es muy quebrantado mucho, hermano, mucho, por la juventud, por los jóvenes cristianos, los jóvenes que van caminando con Dios. Les agradan más los filisteos que los cristianos. Sí. Y los jóvenes cristianos, pues convertidos, ellos son malas filisteas y se casan con aquellos. Y usted cuénteme cómo le ha ido. Cómo le ha ido a su hija, a su hermana, a la que conoce, a su amiga, que hicieron esto. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Qué tremendo, hermano. Mediten esto. Tienes que deshacerte de toda maldad. Tienes que deshacerte de toda injusticia para que le seas agradable al Señor. Amén. Vamos a ver.